Bien, muy buenas tardes a todo el público que está conectado a esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Le saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Hoy, 11 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, una fecha donde se promueve principalmente la cultura preventiva sobre este tipo de cáncer que se ha convertido en la neoplasia más frecuente entre los hombres en el Perú y es el tercero en mortalidad luego del cáncer de estómago y pulmón. Además, se alerta sobre cifras alarmantes, pues 3 de cada 4 casos que llegan a los hospitales son cánceres de próstata avanzados. Para conocer sobre los desafíos y avances en su abordaje médico, tenemos la presencia del doctor Antonio Wilfredo Sánchez Salazar. Él es médico urólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, es miembro de APECU, Asociación Peruana para el Estudio del Cáncer Urológico, y miembro de la AUA, Asociación Americana de Urología, a quien damos una cordial bienvenida a este segmento. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí para responder a todas sus interrogantes, algunos puntos importantes para la sociedad sobre el cáncer de próstata, patología que nos ocupa día a día en el desempeño de nuestra especialidad, en el hospital y en los centros donde desempeñamos nuestra labor. Así es, doctor. Y recordamos al público también que puede dejar sus consultas en la caja de comentarios para poder trasladarla a nuestro especialista invitado. Doctor, empezamos entonces. Explíquenos, por favor, para empezar, qué es la próstata, su función principal y cómo es que, o cómo se caracteriza cuando llega al cáncer de próstata. Bueno, la próstata es un órgano sexual. Eh, Frecuentemente se considera que erróneamente que es un órgano urinario, pero no es así, porque siempre relacionamos los síntomas prostáticos con síntomas urinarios. La próstata es un órgano que se encuentra muy pegado a la vejiga y envolviendo la parte inicial de la uretra, que se llama uretra prostática. Al envolver la uretra, cuando ésta crece, la próstata cuando crece, pues comprime la uretra y es cuando va a dar la sintomatología urinaria. Pero no es un órgano urinario, es un órgano sexual. Tiene que ver con nuestro factor reproductivo, con nuestra actividad reproductiva, ¿no? Es el que va a dar el ambiente adecuado a los espermatozoides para cuando estos salgan y puedan llegar a unirse en el óvulo, pues a nivel de la trompa de falopio, ¿no? Su principal función es esa, la función sexual. Ujú. ¿Y cómo se caracteriza cuando ya llega al cáncer de próstata? Bueno, mire, cuando nosotros nacemos, cuando los varones nacemos, nacemos con aproximadamente un tamaño de 1.3, 1.5 centímetros. En el tiempo, esta próstata va a crecer, este órgano. La próstata crece, al igual que crece el resto de nuestros organismos, pero no debería crecer más allá de 20 centímetros cúbicos. Cuando pasa de ese crecimiento, de ese tamaño de volumen, entonces estamos hablando de tamaños prostáticos dependiendo del tamaño que vaya alcanzando. Ujú. Esa es Hay una una edad, forma en la que se enferma la próstata, es decir, por el crecimiento. Otra forma en la que se enferma la próstata es a través de la inflamación, que generalmente sigue o es la secuencia de un proceso infeccioso, se infecta y se inflama. Y a eso llamamos prostatitis. Y una tercera forma en la que se enferma la próstata es produciéndose o ocasionándose allí un cáncer, un tumor maligno de la próstata, ¿no? El tumor maligno de la próstata tiene factores que van a decirnos si hay mayor o menor tendencia, si hay mayor o menores factores que pueden llevar a producirse el cáncer de próstata. hay una edad determinada donde ya se puede evidenciar ese crecimiento del volumen que usted menciona en los hombres, Eh, una edad determinada, y a partir de Hablando una... específicamente, para centrarnos en el tema que compete ahora, que es cáncer de próstata. Mire, Ujú. hay tres factores que no son modificables respecto al cáncer de próstata. La primera es la edad, la que usted está mencionando. Los Ujú. cánceres de próstata generalmente van a ser o se van a producir a partir de los 50 años. Ese es un factor que no podemos modificar, es la edad, la que nos va a llevar a la mayor posibilidad de cáncer de próstata. La segunda razón es la raza afroamericana, que tampoco no es un factor no modificable, condiciona la mayor posibilidad de cánceres de próstata. Y el tercer factor son los antecedentes familiares. Si nosotros tenemos que es un factor fundamental, si tenemos nosotros a nuestro padre, a nuestros tíos o sobre todo a hermanos, ¿no? Con cáncer de próstata, el factor o la posibilidad de tener cáncer de próstata aumenta incluso hasta 6 veces más que en la población normal, ¿no? Son factores
que no son modificables respecto del cáncer de próstata y en relación a la pregunta que me haces de la edad. Ujú. Eso sería ya lo último que ha mencionado, un factor genético. ¿Existe algún otro factor de riesgo? Sí, de hecho hay otros factores de riesgo, ¿no? Que nos sirven para hablar ya de prevención del cáncer de próstata. Por ejemplo, factores modificables. Uno de los factores modificables y que ahora es causa de muchas enfermedades es la obesidad, que es un estado de inflamación crónica del organismo y condiciona y favorece en todo caso la aparición del cáncer de próstata. La poca actividad física, el sedentarismo, también es un factor, ¿no? Quiere decir que si nosotros hacemos actividad física, la posibilidad de nuestro cáncer prostático, ya que hablamos de ello, también va a disminuir. La dieta es un factor fundamental. El consumo de líquidos, el bajo consumo de calcio también nos va a llevar a prevenir el cáncer de próstata. El consumir no está demostrado claramente, pero la vitamina E y los también van a favorecer que nosotros no prevengamos el cáncer de próstata, ¿no? Ujú. El consumo de cigarrillos, el consumo de tabaco, se está relacionado con el cáncer de próstata. Podemos modificarlo si nosotros dejamos de consumir tabaco o cigarrillos, ¿no? Eh, Esos son factores que nosotros podemos modificar. Muy importante, doctor. ¿Existen tipos de cáncer de próstata? Diríamos grados de agresividad de cáncer de próstata. Efectivamente, la próstata no solamente cuenta con glándulas adenomatosas, sino diversos tipos de células, pero generalmente el cáncer de próstata es un cáncer adenomatoso, ¿no? Un adenocarcinoma de próstata, ¿no? Ok. Estos se gradifican cuando se hace estudios de biopsia de la próstata y se diagnostica el cáncer de próstata. La biopsia nos informa el grado de agresividad, el avance del mismo, ¿no? Y nos dirige mucho en la conducta que nosotros vamos a seguir respecto del paciente al que se le ha realizado la biopsia de próstata. El cáncer de próstata, doctor, en respecto a los síntomas, ¿presenta síntomas iniciales o no? El cáncer por sí mismo en etapa inicial no presenta síntomas. Cuando el cáncer de próstata da sintomatología por el cáncer mismo, es decir, por el per se mismo, por el cáncer, ya son estados de cáncer de próstata avanzado. Los síntomas iniciales que se presentan por fenómeno prostático es generalmente por el factor mecánico, obstructivo o irritativo de la próstata, ¿no? Es decir, el hecho de que uno tenga trastornos miccionales, signos irritativos como el tener ganas de miccionar a cada momento, quedarnos con las ganas de seguir orinando, ¿no? La orina con un mal olor. Son síntomas que no necesariamente están relacionados con cáncer de próstata, están relacionados con sintomatología de enfermedad prostática, pero que no tienen relación con diagnóstico necesariamente de cáncer de próstata. Lo que quiero decir es que el cáncer de próstata inicial no da ningún síntoma. Uno puede tener una próstata pequeña, sin inflamación, más de 50 años y es evaluado por el urólogo y prontamente encuentra que de repente tiene hallazgos en relación a cáncer de próstata con valores o mediciones, por ejemplo, del PSA en sangre, ¿no? En el estado avanzado, el cáncer de próstata sí va a dar sintomatología, sobre todo por la implantación de metástasis en diferentes partes de nuestro organismo. Al cáncer de próstata le gustan mucho los huesos. Entonces los dolores lumbares por las cuales acuden algunas personas que nunca se han hecho evaluaciones prostáticas y en estados de mayores de 50 años, 60, 70, acuden por dolor lumbar, dolores en la columna, en lo está relacionado sí a un cáncer de próstata ya metastásico, es decir, un cáncer de próstata avanzado. Ujú. Aquí haría un paréntesis, doctor. Si el cáncer de próstata es curable o tratable, ¿hasta qué punto? Bien, mire, al igual que todas las neoplasias, que absolutamente todas las neoplasias, el cáncer de próstata es curable en sus etapas iniciales, es decir, cuando el cáncer está solamente localizado en la próstata. Ahí podemos dar diversos tipos de tratamiento, siendo la reina del tratamiento
¿no? Curativo, la prostatectomía radical, realizado por diversos métodos quirúrgicos, pero en etapa inicial, cuando la próstata está localizada a nivel de la próstata, es curable. Cuando ya está ha salido del cáncer, perdón, ha salido ya de la próstata, ya ha invadido localmente o se ha ido a los ganglios o se ha ido a los huesos, el tratamiento se puede controlar, es decir, se puede intentar cronificar el cáncer de próstata, pero ya no curarlo. Bien. Eh, ¿Cuál es el proceso justamente ahora para ahondar un poco más en el diagnóstico? ¿Cuál es el proceso de diagnóstico? ¿Qué exámenes realiza usted como urólogo? Ok, primero partamos de los factores. Todo paciente que tiene más de 50 años debe realizarse su evaluación prostática anual. Si tienes el antecedente o el factor de la raza o tienes el factor del antecedente de padres, hermanos o familiares con cáncer de próstata, pues debes iniciar ese chequeo entre los 40 y 45 años. ¿Ok? Ese chequeo prostático, ¿en qué consiste? Fundamentalmente en nuestro medio, aunque existen otros métodos, en nuestro medio es el dosaje del PSA, el dosaje del antígeno prostático específico en sangre y además la evaluación del tacto rectal. Mire, es importante ambas evaluaciones. Tienen su importancia. Cuando uno toma un PSA y el PSA está por debajo de 4, que es el nivel estándar, que hasta 4 consideramos normal, aunque este varía en razón de la edad, ¿no? Un paciente de 50 años o 45 años, su PSA probablemente deberíamos esperar que esté por debajo de 3.5. Y cuando pasan de 60 a 70 años, el PSA también va a tener otros valores. Pero el estándar, digamos que es el nivel es el de 4. Cuando nosotros hacemos un dosaje de PSA en sangre y este está por debajo de 4, es decir, la posibilidad de cáncer no está en relación con el PSA, la posibilidad de que el paciente tenga cáncer de próstata es menor del 50%. Y cuando nosotros hacemos el tacto rectal, Ujú. la posibilidad solamente con el tacto rectal de que el paciente tenga cáncer de próstata es menos del 60%. Pero cuando nosotros unimos las dos evaluaciones, es decir, unimos el PSA y el tacto rectal, ¿no? Y son negativos, entonces el valor predictivo negativo, es decir, que no tenga cáncer de próstata del el paciente, es de cerca del 90-92%. O sea, la evaluación de ambos hechos es importante, es decir, el PSA y el tacto rectal. No podemos dejar de valorizar la evaluación del tacto rectal, obviamente en manos de expertos, es decir, los urólogos, ¿no? Es importante. Digamos que ese es el primer diagnóstico o examen que se realiza, complementando lo que menciona dosaje PSA más tacto rectal. Sin embargo, Así conocemos que entre los hombres pues existe pues el temor justamente de lo segundo, ¿no? Del tacto rectal. Quizá pueda explicar, por favor, doctor, la importancia también de este examen y qué es lo que los urólogos detectan a la hora de realizar ese tipo de examen para que puedan determinar si hay algún tipo de estadio o cáncer, ¿no? De próstata. claro, el tacto rectal en la etapa de prevención es importante porque nos va a dar idea de primero del tamaño de la próstata, ¿no? Dos, nos da idea de la consistencia de la próstata. Cuando la próstata es blanda, cuando no hay nodulaciones, cuando es móvil y es poco dolorosa, nos habla de una próstata saludable. Cuando nosotros encontramos en el tacto rectal a la presencia de una nodulación, nos hace sospechar de la presencia de un cáncer de próstata. La induración de la próstata, muchas veces palpamos el lóbulo derecho y es más consistente, más duro que el lado izquierdo. Nos está hablando de alguna sospecha de cáncer de próstata. Eso es en etapa inicial, en la evaluación preventiva, pero cuando nosotros ya evaluamos a un paciente con cáncer de próstata y planteamos la necesidad de una cirugía. El tacto rectal también es importante para ver la movilidad de la próstata, que nos puede ver si la próstata está fija ya a los órganos cercanos, ya salió de la próstata y lo que tan factible va a ser la cirugía. Ujú. Asociado a estudios de imágenes, ¿no? La tomografía inicialmente y ahora la resonancia magnética multiparamétrica con difusión prostática que nos ayuda mucho a definir
áreas de mayor sospecha de cáncer de próstata y nos hace que la biopsia de próstata que nosotros realicemos sea mucho más efectiva, ¿no? Porque nos indica áreas de la próstata con mayor posibilidad de compromiso por cáncer de próstata y nosotros podemos dirigir las agujas de biopsia hacia esas zonas bajo una guía ecográfica. Ujú. Justamente, doctor, ¿qué avances hay en cuanto a tecnología de diagnóstico? Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Está complementando justamente ese tipo de diagnósticos? Eh, bueno, la inteligencia artificial se viene usando ya desde hace mucho tiempo. Obviamente, no solamente en cáncer de próstata, sino en todos los cánceres, sobre todo en las lecturas de anatomía patológica y en las lecturas de las imágenes radiológicas, ¿no? La resonancia magnética multiparamétrica no es leída por un especialista en radiología que vea todos los tipos de resonancias, por ejemplo, de huesos. El de próstata se preparan para hacer los estudios de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata. O sea, son personas dedicadas a la visión. La inteligencia artificial lo que hace es acúmulo de imágenes y poder también leer o identificar zonas de mayor sospecha. Entenderá que el experto tiene pues, la experiencia, que es lo fundamental, y la inteligencia artificial tiene dentro de su memoria una enorme cantidad de imágenes que sistemáticamente las revisa y puede identificarnos de esa manera áreas de sospecha. Lo mismo pasa en lo que es en anatomía patológica, ¿no? Con las lecturas de la anatomía patológica lo hacen obviamente patólogos expertos y la experiencia juega un rol importantísimo, ¿no? Todo lo que es imágenes en la actualidad la inteligencia artificial está avanzando rápidamente, ¿no? Pero aún no es aplicable o no está aceptada como tal, al menos no en nuestro medio tampoco lo realizamos. Siempre buscamos el radiólogo que sea experto en imágenes de resonancia de próstata y los patólogos que tengan mayor experiencia en la visión de las biopsias de próstata, ¿no? Quiere decir, doctor, que digamos, el nivel de precisión no es, digamos, al 100%, pero siempre mantiene una asistencia con el médico, ¿no? A cargo de ver este tipo de exámenes con la inteligencia artificial. Así es, así es, así es. Sí, la presencia todavía del especialista en dichas áreas es importantísimo y revela ya la muestra clara de un manejo multidisciplinario del cáncer de próstata. No dependemos de otros especialistas para establecer nuestra terapéutica. ¿No? Entenderá que el resultado de anatomía patológica, el informe de las imágenes, nos da una idea clara de lo que, o bastante claro, cercana al 100% para poder nosotros establecer la conducta terapéutica. Así es, doctor. Bien, usted mencionó los estadios. ¿Podría, por favor, explicarnos las características de cada uno de ellos? Claro que sí. Básicamente tenemos que hablar de un cáncer de próstata localizado, ¿no? Para que la población entienda, un cáncer de próstata que a nivel de solo de la próstata y que no sale de la próstata. Un Ese sería cáncer de estadio uno, próstata digamos. es digamos que un estadio 1, que lo entiendan así. Un cáncer de próstata localmente avanzado, es decir, aquella cáncer de próstata que salió fuera de la próstata, pero que ha invadido los órganos cercanos, ¿no? Un cáncer de próstata que ya es metastásico, que puede haber ido hacia los ganglios, ¿no? Regionales, a los ganglios pélvicos y obturatrices, y otros cánceres que ya son metástasis a distancia, que van a ir hacia los huesos y también van a ir hacia órganos sólidos, dígase el hígado, el pulmón y otros órganos, ¿no? Ujú. En cada etapa se establecen diversos tipos de tratamiento, obviamente, ¿no? En la que ya en las primeras etapas interviene fundamentalmente el urólogo y en las etapas más avanzadas la presencia del oncólogo médico juega un rol importantísimo. Así es, doctor. Y con respecto al tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, en este caso podría depender de cada uno de los estadios que ha mencionado, ¿no? Así es, así es. Decía casi al inicio de esta entrevista que el Ujú. cáncer de próstata, cuando está localizado fundamentalmente en la próstata o solamente en la próstata, el tratamiento que se establece es la prostatectomía radical, es decir, retiramos la próstata y las vesículas seminales
y entendamos que si está localizado, hemos retirado el cáncer, ¿no? Eso, ¿cómo sabremos si realmente hemos logrado el cometido de haber retirado todo el cáncer? Con la evolución, ¿no? Los controles de PSA del paciente que es posoperado, ¿no? Una segunda forma de tratamiento es la radioterapia, que se establece en diferentes formas de radioterapia. Hay diversos tipos de radioterapia en la actualidad. Cada vez son más específicos, localizados a nivel de la próstata, ¿no? Y también se establecen ahora los tratamientos que son localizados a través de percutáneo con electroporación, radiofrecuencia, terapias focales del cáncer de próstata, que aún no está diversificado, difundido, ni aceptado en su totalidad como parte de la terapéutica, pero es un avance importante dentro del manejo del cáncer de próstata. Cuando el cáncer de próstata ya ha salido fuera de la próstata, pues entonces ya se establecen terapias hormonales, lo que nosotros llamamos terapia de privación androgénica o castración química, ¿no? O castración química o castración quirúrgica. Esta establece de primera línea la castración química. También han habido avances en terapia de quimioterapia, el cabazitaxel, que se emplean en otras etapas, o superandrógenos, antiandrógenos, que son otros fármacos como la abiraterona y demás fármacos que se usan médica, ¿no? Ujú. ¿Y qué tan, bueno, hablando quizás de los efectos secundarios de esos tratamientos para los pacientes, qué tanto puede afectarles o en su estilo de vida en todo caso? Claro, cuando el diagnóstico es temprano, es decir, el cáncer de próstata está localizado a nivel de la glándula prostática y hacemos una prostatectomía radical, las tres cosas que uno busca en una prostatectomía radical es erradicar el cáncer, es lo fundamental. Lo segundo que busca es preservar la continencia. La próstata está muy pegada, el ápice de la próstata se encuentra muy cercano a lo que es el esfínter urinario y este puede verse comprometido en la cirugía. Entonces, esa etapa de la cirugía, de la cirugía es muy importante para tratar de preservar la continencia urinaria, ¿no? Es decir, erradicar el cáncer, pero mantener la continencia urinaria. Y si nosotros comprometimos el esfínter, puede ir a ciertos grados de incontinencia, ¿no? Diversos niveles de incontinencia, desde uno tan simple que puede superarse en el tiempo, como alguno que va a ser una incontinencia total. Y la tercera factor o el tercer hecho que se puede producir en una cirugía de prostatectomía radical es la disfunción sexual o disfunción eréctil, ya que los nervios que van hacia el pene y que tienen que ver con el tema de la erección, también pasan muy cercanos a la próstata. Y entonces debemos hacer una cirugía preservadora de los paquetes nerviosos para evitar la disfunción sexual, ¿no? Ujú. Entonces, estas son las posibles consecuencias que se pueden dar. Cuando el cáncer está más avanzado, es decir, cuando es un cáncer que ya no solamente está localizado, sino ha invadido hasta la cápsula prostática o incluso ha salido un tanto de ella, ya se hace mucho más difícil preservar el esfínter, se hace mucho más difícil preservar la erección, ¿no? Y estos son los factores, y también se hace también difícil a veces ser totalmente curativos oncológicamente, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias que llaman más la atención y que hay que explicarle al paciente antes de que sea sometido a ese tipo de cirugías. Muy interesante, doctor. Mire, hay también un caso, ¿no? Muy conocido del actor Christian Thorsen, que él sufrió, bueno, se detectó en él cáncer de próstata. Sin embargo, él afirma haber recibido un tratamiento alternativo con muérdago. ¿Qué opina acerca de esto? Mire, esto me hace acordar a mi etapa estudiantil, que leía un libro de el famoso psiquiatra Carlos Alberto Seguín sobre medicina tradicional, medicina tradicional integrada. ¿A qué se refería esto de medicina tradicional integrada? Y que a la larga le ha dado razón a Carlos Alberto Seguín. Ujú. Este,
la fitoterapia es parte de la terapia de muchas enfermedades, ¿no? Y hay terapias alternativas como la acupuntura, terapias chinas, una serie de terapias o medicina alternativa que se ha integrado a la medicina científica, pero no ha venido a reemplazarla, sino ha venido a complementarla. Debe quedar claro que la terapia que dicho actor y muchos otros han tomado como alternativa, dentro de su terapéutica, no es abandonando la terapia clásica, esto es algo que agrega más a la posibilidad de control o cronificación del cáncer o tal vez hasta la curación, pero no es que ellos dejen la terapia estándar, ¿no? En la terapia del muérdago es una terapia que se agrega. Eso está descrito, no es algo nuevo, eso se ha empleado muchísimo en Europa como parte del tratamiento de las terapias oncológicas, terapias complementarias. En nuestro medio tenemos muchas historias y muchos casos descritos también por aquellos que desarrollan terapias alternativas como el uso de la uña de gato y otras, el guanábano. Es decir, la fitoterapia funciona, pero sola no va a funcionar. Eso no ha sido demostrado nunca, que como terapia única funciona, ¿no? Al Como una menos, terapia claro. alternativa integrada funciona, pero asociada, no sola. Claro, al menos digamos, en nuestro continente todavía no se ha, digamos, usado de forma oficial, ¿no? Pero sí señalan que en Alemania se ha aprobado, digamos, el uso del muérdago para, digamos, ver el tema de tratamiento contra el cáncer de próstata. Vale decir que la FDA de Estados Unidos no lo ha aprobado, pero sí se presentan esos tipos de casos que podría de alguna forma también promover la investigación sobre este tipo de tema, ¿no? Sí, pero vuelvo a repetirle, como terapia única no funciona. Eso tiene Ah, que asociarse a la terapéutica, ¿sí? así. Y se dice que la respuesta o los hallazgos a los Ujú. fármacos y la respuesta y la mejora del paciente es evidente, pero no abandonando la terapia clásica, ¿no? La terapia que nosotros establecemos. Ujú. Con respecto a la biopsia, doctor, ¿bajo qué criterios o en qué casos se realiza la biopsia? Bueno, si nosotros, bueno, el criterio para realizar una biopsia está dado por todo lo que ya hablamos, ¿no? Ujú. Antecedentes, ¿ok? En el hallazgo de la evaluación clínica, si nosotros encontramos un nódulo en la próstata, va a ir a una biopsia de próstata. Si nosotros tenemos un PSA que nos haga sospechar de cáncer de próstata, el paciente va a tener que ir a la biopsia de próstata. Pero muchas veces, tanto el tacto rectal como el PSA no nos definen mucho la posibilidad o no de cáncer de próstata, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sea de 55, 60 años, que no tiene antecedentes de familiares de cáncer de próstata, no pertenece a una raza afroamericana, es deportista, tiene una alimentación dentro de rangos normales y nosotros vemos que su PSA no es muy alto, ¿no? Hacemos unas evaluaciones del PSA, como el porcentaje de PSA libre, la densidad del PSA y todo nos puede indicar que tal vez no corresponda a un cáncer de próstata o tal vez por ahí sí. Hay esas dudas muchas veces. Y entonces, a eso ha llegado a auxiliarnos la resonancia magnética multiparamétrica. Cuando hay esas dudas, es más, hay pacientes que tienen todos los hallazgos del tacto rectal, el PSA elevado. Si uno le realiza una biopsia de próstata, y sale negativo. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Entonces, en esos casos se hace la resonancia magnética multiparamétrica, aunque ya las guías americanas y europeas han integrado a la resonancia magnética multiparamétrica como parte inicial antes de la realización de una biopsia de próstata. Es decir, realizamos la resonancia magnética multiparamétrica y en ella nos van a decir si hay áreas sospechosas o no. Al igual como hay en el cáncer de mama, las imágenes catalogadas en BIRATS, es decir, imágenes que están en relación más a hallazgos benignos que benignos, en la próstata, en la resonancia magnética de próstata también, ¿no? Entonces, en la, en la resonancia magnética multiparamétrica hay una catalogación, una estandarización de las imágenes, de las características de imágenes que van desde lo que llamamos los PIRATS 1, 2 hasta el 5, ¿no? PIRATS o PIRATS, como quiera mencionarse. Estamos acá hablando castellano, entonces vamos a leerlas como PIRATS. Y
Y los PIRAS uno o 2 están más en relación a lo que es patología benigna. El PIRAS 3 nos habla de una posibilidad o no y que hay que evaluar otros factores para decidir si hacemos, aunque muchos dicen que en PIRAS 3 hay que hacer la biopsia de próstata. Y los PIRAS 4 y 5 sí ya tienen relación con la resonancia magnética, es un factor más que nos puede ahondar la necesidad de una biopsia de próstata, ¿no? Y las biopsias de próstata siempre se tienen que hacer bajo visión o bajo guía ecográfica, ¿no? Ahí ya existen diversos métodos como la vía transrectal o la vía transperineal, ¿no? Que no tienen grandes diferencias, son las modalidades en las que nosotros debemos hacer las biopsias de próstata. Muy bien, doctor, importantes aclaraciones que usted está mencionando. Eh, Justamente hoy que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, leí al principio de que hay 3 de cada 4 casos que llegan a los hospitales son cánceres de próstata avanzados. ¿Qué está sucediendo dentro de su evaluación a nivel nacional? ¿Por qué está, parece que aumentando incluso bueno, la falta de cultura preventiva entre los hombres? Así es, o sea, la cultura preventiva en salud en nuestro país es absolutamente paupérrima, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. El hecho de hacerse ahora como exigencia una evaluación médica pre-ingreso a un trabajo y después en cada vez que uno va a salir de vacaciones, eso es algo importante, ¿no? Ese tipo de condiciones dentro de los diferentes estamentos del Estado es importante, pero aún no se ha logrado difundir mucho el chequeo prostático en los pacientes. Sí, yo en mi consulta normalmente de cada 10 pacientes que vienen, por lo menos 7 o 6 nunca se han hecho una evaluación prostática y vienen porque ya tienen síntomas prostáticos y están superando los 65, 70 años, ¿no? Entonces, la cultura de prevención todavía no se ha dado, ¿no? Ujú. Y también la escasez de profesionales, especialistas, urólogos a nivel de provincias alejadas todavía no se da, ¿no? No, esos son factores que van en contra nuestra. Y cuando ya el paciente llega efectivamente a nuestras manos, encontramos pacientes ya en estadios avanzados, ¿no? Ujú. Muy importante, doctor. Bien, estamos ya llegando a la parte final, doctor, del segmento. Quizá pueda decir un mensaje final, doctor, y ya también quizá complementar los desafíos, ¿no? Que ya ha mencionado uno de ellos. Bueno, creo que el desafío fundamental desde el punto de vista de nosotros los especialistas es hacer este tipo de comunicaciones en conjunción con ustedes y con las entidades que tienen que ver con la salud para difundir la necesidad y la importancia de la prevención de las diversas enfermedades, en este caso del cáncer de próstata, ¿no? Y la evaluación preventiva es una vez al año, no es que tenga que hacerse cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, es una vez al año la evaluación la prevención del problema, de los problemas prostáticos. En segundo término, hay que llevar una vida saludable. Vemos ahora que la obesidad en nuestro medio también se está convirtiendo en un problema de salud importante, ¿no? Entonces, la obesidad es un factor que podemos nosotros manejar, entonces una buena alimentación, mantenernos saludables con los ejercicios y aprender a consumir alimentación sana, ¿no? Eso es importante. Y mantenerse bastante bien hidratado, factores importantes que nosotros podemos modificarlos, ¿no? Eh, si uno va a recibir complementos vitamínicos, consultarlos con los profesionales correspondientes, con sus médicos de cabecera, para ver si alguno de ellos, por ejemplo, como el aumento del consumo de calcio y ahora que se da suplementos de calcio a diestra y siniestra, cuando las personas son mayores, también condicionan o favorecen el desarrollo de lo que es cáncer de próstata. Hay que tener mucho cuidado respecto a los suplementos, ¿no? Suplementos vitamínicos y también oligoelementos y otros. Eh, y siempre acudir a sus médicos para realizarse sus evaluaciones. Anualmente dijo una vez, ¿no? Sí, hay que realizarse una evaluación anual, a menos que se encuentren algunos otros factores que nos obliguen específicamente llevando a cada paciente que tengamos que hacer una evaluación en 3 o 6 meses, ¿no?
pero lo estándar es que vamos a hacer una evaluación anual. Así es. Mi doctor, muchísimas gracias por su participación, sus aportes, aclaraciones respecto a este importante tema de salud. A nombre del Consejo Regional 3 Lima, un saludo muy cordial, agradeciendo por supuesto su labor, tanto a usted como urólogo como a todos sus colegas, por lo que realizan día a día a favor de todos nuestros pacientes. Ok, muchas gracias y a su disposición cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Antonio Wilfredo Sánchez Salazar, médico urólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Nos encontramos en una próxima emisión de Habla con tu médico. Muy buenas tardes. Buenas tardes.